La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 26 del rompecabezas. Vamos a estudiar el día de hoy la profecía de Ezequiel. Yehezquiel. Se esforzará Elohim, Dios te va a esforzar, Dios te va a fortalecer. Y vamos a ver que el nombre de Ezequiel tiene que ver con la misión que recibió. En el hebreo, los nombres tienen que ver con tu misión, tu propósito, tus atributos, tus características, tus virtudes. Y en este caso vamos a ver por qué a Ezequiel le pusieron Ezequiel o Yehezquiel. Esforzará el Eterno, esforzará el Creador, esforzará el Todopoderoso. Como texto introductorio vamos a leer Ezequiel 37, versículo 15 al 19. Dice así: vino a mi palabra de Jehová, del que será, del que es y del que fue, diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Señor, el Eterno. He aquí, yo tomo el palo de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Josué capítulo 1, versículo 9, relacionado con el nombre de Yehezquiel, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto le dice el Señor a Josué, y esta palabra esfuérzate y sé valiente viene de la palabra hebrea hazak. Hazak. ¿Han escuchado esa canción? Hazak, hazak. Hazak, hazak. Bueno, esa canción hazak, hazak, esfuérzate, tiene que ver con el nombre Yehezquiel. Hazak, fuerza, fortaleza, obstinación, terquedad, ser aferrado a las cosas, ser necio pero para lo bueno, no necio, o más bien sería obstinado. La palabra necio no tanto aplica, más bien como obstinado. Obstínate, esfuérzate en aquello que el Señor te manda. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué el nombre Yehezquiel tiene que ver con su misión. Autor, obviamente, el profeta Yehezquiel, fecha 593 al 553 antes de Cristo. ¿Qué estaba pasando en esta época? 593 al 553 antes de Cristo. ¿Qué estaba pasando en Israel en esa época?
el exilio a Babilonia. Los judíos estaban siendo llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Entre ellos, entre los cautivos a los que se llevan a Yehezquiel. También a otro profeta muy famoso, que también se lo llevan cautivo a Babilonia. ¿Quién recuerda? Profeta Daniel y sus amigos. Bueno, pues Ezequiel está dentro de ese grupo de jóvenes que son llevados al exilio a Babilonia. Y a diferencia de Jeremías, que también le tocó vivir esta época, Jeremías escribe un poco antes que Ezequiel, y Jeremías les escribe advertencias para que no sean exiliados, pero pues no escucharon las advertencias, son llevados al exilio, y ya en el exilio Ezequiel les escribe a los exiliados para darles esperanza. Así que esta carta o esta profecía nos aplica perfecto a ti y a mí, porque en un sentido nosotros seguimos en el exilio, estamos entre las naciones. ¿Cuál es nuestra más grande esperanza? Pues la resurrección de los huesos secos, el retorno a la tierra prometida, el establecimiento del reino de justicia y de paz, y que ya no haya más guerras, más coronavirus, más crisis económicas. Ya anhelamos estar en un mundo perfecto, cielos nuevos, nueva tierra, donde more la justicia, la paz, la tranquilidad, la armonía, que cada quien esté debajo de su vid, de su higuera, comiendo frutos, y ya. Ahora sí que una casita ahí en las montañas, cerquita de Dios, y ya, eso es todo. Eso es lo que más anhela el ser humano. Y esta profecía fue seccionada en 48 capítulos. Estos 48 capítulos los vamos a dividir en 4 secciones. El capítulo 1 es como la introducción a las visiones de Ezequiel. Capítulo 1 vamos a titularlo La Merkabá. La Merkabá o el carro divino, el rayo McQueen de Dios. Capítulos 2 al 24, llamado profético. Ahí es donde viene y nos vamos a enterar de por qué Dios le puso Yehezquiel a este profeta, llamado profético. Espero que el día de hoy también el Señor nos haga un llamado profético. Sobre todo, escúchenlo, los que ya son papás o van a ser papás. Si ya eres papá o algún momento vas a ser papá, esta profecía es para ti. Aquí te dice el Señor cómo predicarle a tus hijos. Así que, wow, cuando yo empecé a leer, y yo ya había estudiado esta profecía verso por verso, pero ahora que la repasé dije, wow, esto era lo que necesitaba. Esto es lo que necesito repasar y repasar y repasar y repasar y memorizar. Capítulos 2 al 24, llamado profético. Capítulos 25 al 32, destrucción de naciones paganas, destrucción de naciones infieles, destrucción de un mundo incrédulo, malagradecido. De eso se trata los capítulos 25 al 32. Y por último, capítulos 33 al 48, restauración de Israel. Restauración de Israel. Israel se convierte en el propósito que siempre tuvo, ser luz a las naciones, ser la sal de la tierra. Y con eso concluye la profecía de Ezequiel. Vámonos a los detalles esenciales de cada sección. En la primera sección, capítulo 1, la Merkabá o el carro divino, vamos a leer prácticamente todo el capítulo, porque ahí está una descripción que ha dejado perplejos a todos los comentaristas, a todos los intérpretes de las Escrituras a lo largo de los siglos, los ha dejado perplejos. Este capítulo 1 ha dejado lampareados a muchos comentaristas. Dicen algunos comentarios rabínicos que alguien que se mete a estudiar la Merkabá y toda esta cosa se puede volver loco. Así, incluso hasta recomiendan que no hay que estudiar las profecías de Ezequiel cuando seas muy joven, que hasta que ya tengas más madurez, que porque te puedes volver loco. Comentarios tradicionales que a veces dicen, no se preocupen, te aseguro que no te vas a volver loco. Bueno, loco por el Señor sí. Eso sí, vas a estar enloquecido por el Señor, vas a estar queriendo hacer un carro de fuego, moviéndote y siguiéndole a donde Él te lleve. Y vamos a ver de qué se trata. Capítulo 1, dice, la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30,
en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Se dan cuenta? Estaba ahí junto a un río y dice que estaba en medio de los cautivos. Y es ahí, estando con los cautivos en un río, que le vienen estas visiones a Ezequiel. Algunos llegan al extremo de decir, no, tuvo una visitación de extraterrestres, por eso ve todas esas cosas ahí en un río. Van a ver todo lo que ve ahí. Dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, era sacerdote, y Ezequiel era un sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. ¿Te das cuenta? El Señor es el Dios de Israel, pero también es el Dios de todas las naciones. Dios te puede hablar, te puede dar visiones en Babilonia, en Solferino, en Venezuela, en Guatemala, donde sea, donde están los cautivos, ahí el Señor se va a manifestar. Y dice que vino sobre él la mano del Señor y miré y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y usa el don de la imaginación para tratar de ubicarte en ese lugar. Imagínate, si quieres cierra los ojos o como tú te puedas imaginar mejor, que estás ahí en un río, estás ahí con un montón de cautivos que los llevan rumbo a Babilonia y ahí en ese río de repente viene un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, la nube llena de fuego y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. El bronce, este metal que es con el metal que se fabricó el altar ahí en el templo y que brillaba mucho. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y no nos vamos a meter a los simbolismos, los detalles de cada uno de estas palabras. Para eso ya está el comentario del nivel intermedio del Instituto Bíblico. El objetivo de esta pieza es simplemente dar un panorama de qué se trata y estimular tu curiosidad para que digas, a ver, ¿qué significarán todas estas cosas? Y bueno, ya puedes ir ahí al nivel intermedio y ahí meterte más a detalle. Pero bueno, pues aquí dice que está viendo estos 4 seres vivientes. 4 seres vivientes con planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce muy bruñido, debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados, caras en los 4 lados. O sea, donde volteaban, no había manera de que no te vieran. No podías hablar a sus espaldas, porque te estaban viendo. Y te ibas a su lado y querías decir un chisme de ellos, no, te estaban viendo, a todas partes te estaban viendo. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Estos seres vivientes, seres sobrenaturales, con cara de león, cara de buey, cara de águila y cara de hombre. Cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Estas mismas criaturas aparecen en el libro de Apocalipsis. Y para, así a grandes rasgos, un comentario que se ha hecho es que estos 4 aspectos de estos seres vivientes representan, todos apuntan hacia la misión del Mesías, la misión del Rey de Israel, como el Hijo del Hombre, como el león de la tribu de Judá, como el siervo sufriente, como lo presenta el evangelista Marcos, 4 evangelios que presentan una faceta diferente acerca del Rey de Israel, como el león de la tribu de Judá lo presenta el Evangelio de Mateo, como el siervo sufriente o el becerro
que tiene fortaleza, es fuerte, se puede resistir, pero va humildemente al matadero, así lo presenta el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Lucas presenta a Yeshua en su carácter como el Hijo del Hombre, y el Evangelio de Juan como el Hijo de Dios, como un ser divino que descendió, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Así que con eso representa su realeza, su altura como el águila. Dice, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. ¿Se dan cuenta? Era así una obediencia perfecta, pues como la de Yeshua. Y esas son las características, y muchas veces de manera alegórica o simbólica, los profetas nos presentan aspectos acerca del Mesías. Y dice que iban a donde el Espíritu les llevaba. Y dice, y cuando andaban no se volvían, ya no volvían, no había vuelta atrás, todo es hacia adelante, todo avanzando, 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 avanzando. Y recuerda este principio, joven, si no estás avanzando, te estás retrocediendo. En el reino o avanzas o desciendes. Hemos hablado de que estar en el reino es como ir subiendo en una escalera eléctrica que va hacia abajo. Tienes que estar todo el tiempo, sube y sube y sube, por eso no hay retiro. Sube y sube y sube y sube, la escalera sigue bajando. Y si de repente dices, ya me cansé, o ya me retiro, ya me quedo, todo lo que había subido, ya de nada sirve, otra vez te vas hasta abajo. Entonces, bueno, ellos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Fíjate, así que qué carro Tesla ni qué nada. O sea, esto sí, a la velocidad de la luz. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Y por eso es que de aquí salen toda clase de especulaciones. Dicen, ¿ves? Es una nave espacial, tiene ruedas y giran. Y entonces, de ahí salen toda clase de comentarios, de especulaciones. Dice, cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahí estaba todo el movimiento en las ruedas. Entonces, si el Espíritu decía, entonces las ruedas salían hacia donde les decía el Espíritu. Y si esto fuera equivalente, ¿cuál es el equivalente a las ruedas en ti? ¿Cuál sería lo equivalente a las ruedas de un coche en ti? Pues tus pies, tus piecitos. No le pidas permiso a un pie para levantar el otro. Le haces un encargo a alguien y voy volando. Dice, rápido, mijito, rápido. Aquí iban hechas la raya, estas ruedas, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Cuando aleteaban, se oía como una cascada. Un sonido así muy, muy fuerte, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, así como en un estadio, así que se oía así a máxima intensidad. Así sonaba cuando movían las alas. Como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas.
Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. O sea, ¿qué es lo que vio Ezequiel? La gloria del Señor. Todo es una manifestación de la gloria de Dios que a ti y a mí nos dejan perplejos, nos dejan como diciendo, ¿qué es todo esto? Bueno, simplemente describe con sus palabras, en su contexto, en base a lo que él conocía, y estas descripciones pues son en base a lo que él conocía. Quizás si esa visión fuera actualmente, quizás nuestra descripción sería muy diferente, ¿no? Quizás ahora podías decir, no, y pues era como un avión y un helicóptero, podías decir otras cosas. Pero en esa época él que conocía, pues él conocía animales, conocía ruedas de carretas, o sea, entonces en base a lo que él conocía, él da esa descripción. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y aquí es donde viene el mensaje. Quizás podríamos especular mucho y qué significa cada cosa, y a final de cuentas sería especulación, porque pues realmente quién puede comentar exactamente qué significan todas esas cosas, ¿no? Y les digo, en el nivel intermedio, el comentario que tengo me basé en comentarios rabínicos de qué dicen de cada simbolismo. Está muy interesante, pero a final de cuentas, pues cómo describir cosas celestiales en términos terrenales. ¿Cómo le puedes hacer? Entonces, bueno, ese capítulo por eso ha sido motivo de gran especulación, de gran controversia, pero nos vamos a meter al mensaje en sí, porque el mensaje sí está bastante simple para que cualquiera lo pueda entender. Y ahí está la voz que le habla. ¿Y qué le va a decir? Capítulo 2. ¿Okay? Después de ver esta descripción de cosas celestiales y dice, y oí la voz de uno que hablaba, ¿no te causó curiosidad? Ah, caray, después de esta escena tan apantallante, quiero ver qué le dicen. ¿Te gustaría ver qué le dicen? Vamos a ver qué le dicen. Ezequiel capítulo 2. Te lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Para esta serie utilizo diferentes traducciones de la Biblia. No siempre utilizo la Reina Valera 1960, principalmente uso esa, pero también utilizo otras traducciones que a veces lo describen de una manera que se me hace más sencilla, más clara. A veces uso la Dios habla hoy, a veces la Nueva Traducción Viviente, a veces la Biblia de las Américas, en fin. Leo varias traducciones y en base a esa hago la cita. Entonces el capítulo 2 lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy y dice así. Entonces, ¿qué le decía la voz? La voz me decía, dice Ezequiel, tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. A ver, pónganse de pie. Pónganse de pie. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no fue ocurrencia de Gretel ni de Chava? O sea, ponte de pie, te voy a hablar. Entonces, no se asusten, no va a ser toda la sesión de pie, nada más tantito, pero para que tengan la experiencia y se despabilen, porque prepárate para escuchar esto que va a decir el Señor. Tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo, a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas. ¿Qué les parece? ¿Te gusta ese llamado? A ti, hombre y mujer, está escrito, en Cristo no hay varón ni mujer, ni judío ni gentil, todos somos uno en el Mesías. Entonces, parejo, te voy a enviar a los israelitas, te voy a enviar al pueblo de Israel. Y ve lo que dice. Dice, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí.
ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día, y trasciende hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura. ¡Aleluya! No lo estoy diciendo por mi hijo Daniel, se los prometo que no. Así somos todos. Se lo estoy diciendo por mí. Se lo estoy diciendo por mí. ¿Ha habido alguien terco en este mundo? Véanme a mí. ¿Y qué hay acerca de ti? ¿Qué ha tenido que hacer el Señor en tu vida para convencerte, para conquistarte? Dice, te voy a enviar a los israelitas. No va a estar fácil la cosa. Es un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. Heredamos la rebelión. También sus hijos son tercos y de cabeza dura, pues te voy a enviar a ellos para que les digas, esto dice el Señor. Y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que te digan, aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. ¿No saben qué increíble fue para mí otra vez repasar esto y leerlo y decir, qué increíble? Yo todo el tiempo me influencio, todo el tiempo me afecta ver las caras. Por eso trato de voltear y trato de ver a alguien que tiene cara alegre, porque me influencia mucho, me desconcentra mucho ver a alguien con su cara así. No, ya cuando es el colmo es que... Yo diciendo algunas cosas acá impresionantes y así, pero ya hasta le empieza un hilito aquí de baba, así. O sea, digo, ¿qué onda? O así. Yo digo, bueno, ¿qué tanto están escribiendo? ¿O qué están haciendo? ¿O están jugando? ¿Qué jueguito están jugando? Entonces, imagínense yo estar tratando de decir algo y al mismo tiempo en mi mente, como memoria RAM, estar pensando, ¿qué estará haciendo esta persona? ¿O por qué está dormido? ¿O por qué esta persona tiene cara así de enojado? Hijo, entonces mi cerebro está batallando todo el tiempo entre las caras y lo que estoy queriendo transmitir. Y leí esto, dije, qué barbaridad. Vean lo que dice. Dice, tú hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que te digan, aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. ¿Qué les parece? Miren, les dije pónganse de pie y ya se sentó por allá algunos. ¿Ven? Se los dije. Pónganse de pie. Una instrucción simple, sencilla. Y luego dice, atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos. O sea, no seas rebelde como ellos porque, ¿qué puede pasar? Que llegue un momento en que ya te cansas, te hartas. Y, váyanse por un tubo. Últimamente, yo me siento, ya. ¿Y qué dice? Pues está haciendo igual. Estoy diciendo que hables. Habla, no seas rebelde como ellos. Y luego dice, abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados, eran lamentos, ayes de dolor y amenazas. Ahí, tomen asiento. Está bien, tomen asiento y escuchen. Entonces, nunca más, joven, que estás queriendo compartirle a tus familiares, a tus seres queridos, a tus amigos, nunca más te desanimes por la actitud, por la cara que te pongan. Tú, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu llamamiento? Tú predícales. Tú háblales mis palabras a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda doctrina, porque vendrán días, dijo el apóstol Pablo, vendrán días que no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros, cada uno conforme a sus concupiscencias o sus malos deseos o su codicia o su deseo de brillar. Y dice, y apartarán de la fe a los que andan ahí curioseando. A ver qué está más entretenido. A ver quién me dice lo que yo quiero oír. Entonces, ¿cuál es el llamado a Yehezquiel? Tú diles mis palabras. No seas rebelde como ellos. Y le da a comer un rollito y le da un rollo a que se lo coma. Esto ya es así como que, vea nada más lo que dice capítulo 3, versículo 1 al 9. Entonces me dijo, tú hombre, cómete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. ¿Cuál será el rollo de rollos? ¿Cuál será el escrito que te tienes que comer? Lo tienes que digerir, lo tienes que masticar, meditarás en ese libro de la ley de día y de noche. Cómetelo, que sea parte de tu sistema. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo, trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. ¿Qué será? ¿Cuáles serán las palabras que son dulces como la miel? Ya para esta época ya había escrito los salmos el rey David, ya tenemos bastante certeza de a qué se está refiriendo. Entonces me dijo, ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. Es decir, no te estoy mandando a gente extranjera, te estoy mandando al pueblo de Israel. ¿La misión a quién es? Al pueblo de Israel. Ahora, el problema es que ahora, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde está el pueblo de Israel? Pues está mezclado en todas las naciones. Entonces tú háblale y el que tenga oídos para oír, va a oír. Yo te envío a un pueblo que habla una lengua, no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderías. Aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. Fíjate lo que diga. ¿Están viendo lo que dice? Si te enviara a otros pueblos, ellos te oirían. Pero Israel, pueblo de dura cerviz. Es terco este pueblo. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quiere hacerme caso a mí. No te lo tomes personal. Si la gente no te quiere escuchar, si no te pela, si está en su teléfono, si se está durmiendo, si no es personal, no te sientas ofendido. Es a él al que no lo quieren escuchar. Dijo Yeshua, si el mundo los odia, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Entonces no eres tú, no. Pues ¿a quién le gusta ver a alguien indiferente o que te estén tirando mala onda? ¿A quién le gusta eso? A nadie le gusta. Pero entonces no te lo tomes personal, porque no es a ti. El que a vosotros los rechaza, no es a vosotros, es a mí a quien rechaza. Así que dice, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso porque no quiere hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura, pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Ahí está el nombre de Yehezquiel. Ahí está el porqué del nombre Yehezquiel. ¿Son tercos? ¿Son rebeldes? Prepárense porque ahí les voy a enviar un profeta más terco que ellos. Ahí está un principio. ¿Quieres ser usado por Dios como profeta? Prepárate, porque si ellos son tercos, tú tienes que ser más terco. Yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No les tengas miedo ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Tú tienes que ser más terco, tú tienes que ser más obstinado. Esa canción que me fascina y que la ponemos todos los días de Marcos Vidal, la realeza que se obstina. Si Dios no fuese así de obstinado, ¿ustedes creen que nos hubiera alcanzado si no se hubiera
obstinado por nosotros? Se obstinó hasta que lo logró. ¿Quién fue más obstinado? ¿Nuestra rebelión, nuestra terquedad o su amor, su perseverancia? Recuerda este principio, joven. No fracasas. Simplemente dejas de intentarlo. No fracasas, simplemente dejas de intentarlo. No existe el fracaso. Existe el tirar la toalla. Eso sí existe. Eso es lo más común. Por eso unos cuantos triunfan, unos muy poquitos triunfan y la mayoría fracasan. No es que los que triunfaron sean mejores personas o sean extraterrestres, no. Simplemente perseveraron y fueron tercos y necios y no se rindieron hasta que lo lograron. O hasta que Dios les mostró algo aún mejor. Por eso mi libro se llama Esto fue mejor. Si se trata de alguien terco, necio, y eso es lo que me hace terco y necio de estar hable de esto, es que si dije, si por una pelotita de ping-pong estuve dispuesto a irme a China, Japón sin dinero y terco en querer ser campeón del mundo, ¿cómo no voy a, por la palabra de Dios, a ser terco y necio? Y ¿saben también eso quién me lo inspiró? Me inspiró mucho en mi juventud. Yo en mi juventud tuve un coach que me inspiró a ser terco. No he conocido una persona más obstinada y más terca que él. Aparte de ser uno de los mejores tenismesistas de Latinoamérica en aquella época, también era cinta negra en taekwondo y fue una persona que dejó una influencia muy profunda en mí. Gran parte de lo que yo hago ahora con ustedes es un poquito también lo que otras personas mayores invirtieron en mí. Y cuando yo empecé a entrenar con él, él ya había sido campeón nacional, era un jugador muy destacado y yo lo admiraba mucho como jugador, pero lo que más admiraba de él era que era un terco, un obstinado. Recuerdo que, por ejemplo, cuando quería llamarle por teléfono a alguien y no le contestaban, ¿te ha pasado que quieres llamarle por teléfono a alguien y que te das cuenta que te están mandando por un tubo y no localizas a alguien y te da vueltas y no te quiere ver? Siempre voy a recordar cómo él me decía. Dice, te voy a demostrar que me contesta porque me contesta. Y todavía eran los teléfonos de esos de disco, y marcabas y en lo que se regresaba el disquito ese. No, pero era un terco. O sea, ahora dice, ahorita me contesta. Y tú, no contestaba y no contestaba. No, y se pasaba ahí horas, hasta que contestaba. Decía, me contesta porque me contesta. Era un terco, un necio, un obstinado. Y así para hacer ejercicio era de los que se levanta a las 5 de la mañana y se iba a correr y luego a un río se metía de agua. Y yo, que era un flojo, la verdad, yo era un flojo, perezoso. Cuando les digo, le pides permiso a un pie para levantar el otro, era yo. Yo era así, con una pereza. Y literalmente me iba a veces a mi casa, casi a jalar de las greñas para llevarme a entrenar. Y llevarme allá por el desierto de los Leones y a un lugar donde había agua fría y me hacía meterme al río ese. Y yo decía, ¿qué onda con este cuate? Pero se lo agradezco, me despabiló. Mi primer trabajo que tuve, fíjense, este hombre era cinta negra en taekwondo, de los mejores jugadores de tenis de mesa, luego se metió de sobrecargo a una línea aérea y luego mi primer trabajo formal en una línea aérea también fue gracias a él, porque un día yo estaba ahí en la casa, no haciendo nada, y me dice, ¿qué estás haciendo? O ya me empezó a decir, ya es tiempo de que te busques un trabajo, ¿no? Yo en el tenis de mesa me la pasaba nada más. Dice, no, ya deberías de buscar un trabajo. Dice, están contratando a alguien, una línea aérea en el aeropuerto, están contratando, y me dice, ¿por qué no vas? Y le dije, sí, estaría bien. Una hora después estaba en mi casa. Llegó, me dice, métete a bañar ya.
hizo que me metía a bañar, me llevó casi otra vez arrastrando hasta el aeropuerto, hasta la entrevista, ya casi me pone ahí y gracias a él fue que tuve mi primer trabajo. Entonces digo, wow, ¿qué influencia tuvo una persona así en mi vida? Y saben una cosa, chicos, si ustedes quieren lograr algo en la vida, lo que sea, no nada estoy hablando de la Biblia, lo que sea. Si no tienes esa actitud, olvídalo. Vas a empezar nuevas cosas y las vas a botar. Y vas a ser de los típicos que se emocionan. Siempre te emocionas con algo. Ay, esto es lo nuevo y ya vas y te emocionas con un nuevo deporte o cualquier otra cosa. Te emocionas con una guitarra, ahora voy a aprender a tocar guitarra. Compras la mejor guitarra, tienes ahí tu guitarra, nunca más la vuelves a usar. Ahora sí voy allá, nuevo año, voy a jugar tenis. Te compras tus raquetas de tenis, pelotas y unos meses después ahí están botadas. Y ya ves el garage todo lleno de puras cosas que abandonaste. Llenos de libros, de cassettes, de que vas a aprender un nuevo idioma o que vas a aprender algo nuevo y todo abandonado. Y no logras absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Lógica elemental. Si algo he aprendido es que toda la gente que ha logrado algo es porque son unos obstinados. Que cuando todos tiran la toalla y ya no aguantan, ellos siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y no se imaginan esto cómo me estimuló incluso, y les decía que esto para los papás. Papás que ya están tirando la toalla con sus adolescentes o con sus jóvenes y que ya quieren tirar la toalla o ya quieren pasar la estafeta o ya los quieren mandar a un internado o ya los quieren mandar, ya ahí les paso la estafeta y ya ahí muere. Los quieres mandar a Siberia a trabajos forzados. A ver, ¿quién me lo cría este? Ayúdenme, help. Moraleja, no te des por vencido. No te des por vencido. Díganmelo la verdad, papás, y los que escuchen esta grabación. ¿Alguien ha pensado que sus hijos son rebeldes? ¿Alguien piensa que la adolescencia está muy rebelde? Ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver quién es más rebelde, ¿qué les parece? Vamos a hacer un reto, a ver, ¿quiénes son más rebeldes, los adolescentes o los papás? Para anunciarles la palabra de Dios. Vamos a ver quién gana. Pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No les tengas miedo. ¿Qué tiempos tan locos estamos viviendo que los papás ahora le tienen miedo a los hijos? Ay, no se vaya a ir, no se vaya a drogar, ¿Qué te pasa? O sea, no les tengas miedo, ni te asustes ante la cara que pongan. Ay, no, mijito, no te vayas a enojar. Sonríe. No te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Recuerda esto, nadie fracasa, simplemente deja de intentarlo. Siguiente sección. Ya ni quisiera pasar a las siguientes secciones. Ya quisiera quedarme aquí meditando, reflexionando en esto. Está impresionante, pero todavía hay mucho que decir. Y esto que estamos hablando es a nivel micro. A nivel micro. Si cada quien cumple su función a nivel micro, a nivel casa, a nivel familia, ¿qué crees? Una pequeña gota puede ir creando ondas y ondas y ondas, y entonces puede crear un movimiento y algo mucho más grande, que es de lo que va a hablar la profecía de Ezequiel en las siguientes secciones. Sí, capítulos 25 al 32 viene el juicio. Al final, tú y yo tenemos que ser obstinados en anunciar, en anunciar, en anunciar. Esa es nuestra obstinación. El convencimiento no depende de nosotros. De nosotros depende la obstinación en insistir, predicar, hablar, de día y de noche, y cuando estés en casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte. Eso no perseverancia, eso.
Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Qué es eso? Eso es insistencia, eso es perseverancia, eso es práctica y práctica y práctica. La práctica hace al maestro. Pues no hay que descubrir el hilo negro. Y bueno, esa es tu parte. Y Dios se encargará del que aún con eso sigue en rebelión. Dios se encargará. Por lo menos les dirán, no tendrán la excusa de que no hubo un profeta entre ellos. No tendrán esa excusa. A mí nadie me dijo. Nadie te dijo. Ahí le sale el registro de las 3,000 horas que se echó. No, a mí yo no sabía. ¿No sabías? Y entonces capítulo 25 al 32 viene el juicio de las naciones que rechazaron el mensaje, aún con esta insistencia. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Ezequiel 28, 1 al 19, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y aquí podíamos ver el que sí no importa cuánto insistas, este sí es rebelde y este sí va a ser destruido. ¿Quién es, por más que le prediques, le insistas, hagas ayuno por él, no se va a convertir? Vamos a ver quién. Lucifer. O sea, de nada sirve que hagamos una jornada de ayuno a ver si se arrepiente Lucifer y ya se acaba todo el problema de este mundo. No va a suceder. Está decretado y ve por qué. Ve por qué. Ezequiel 28, 1 al 19, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y es una profecía dirigida a Tiro, al príncipe de Tiro, así como la profecía de Isaías dirigida al rey de Babilonia, pero después ya como que cambia el tono y te habla de algo trascendente, algo que no puede ser el rey de Babilonia en el caso de Isaías, ni el rey de Tiro aquí. Ya te está hablando de alguien más. Y vamos a ver que ahí está como resumida todo el juicio que va a venir a quien causa la rebelión en las naciones. Y le dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Eterno, el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y se dan cuenta, menciona a Daniel, un profeta ya muy famoso en aquella época. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el que será, el que es y el que fue, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Eterno, el Señor. Y bueno, ahí como en primera instancia es una referencia al rey de Tiro, pero ahora vamos a ver cómo pasa a otro nivel. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas o lamentos sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces, bueno, aquí ya como que ya no aplica tanto para el rey de Tiro, porque pues el rey de Tiro no estuvo en el jardín del Edén. Entonces, ¿a quién está hablando? Pues al que está detrás o manejando al rey de Tiro y manejando al rey de Babilonia y manejando al emperador y manejando a todos los rebeldes. Y entonces dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En base a este versículo se interpreta que Satanás era el
el ángel que dirigía las alabanzas, el que estaba ahí muy conocedor de la parte musical, y en base a esto se habla pues de toda la influencia que tiene la música para precisamente esto de la rebelión. Y entonces dice, tú, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahí comienza la maldad. ¿En qué momento comenzó la maldad? Cuando quiso ser semejante a Dios. Cuando quiso él, en vez de él dar alabanzas, pues mejor recibir alabanzas. En vez de dar alabanzas, mejor yo recibo la alabanza. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Esto es ya como el desenlace de la película. Al final, lo que pasará. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese es el destino del rey de los rebeldes y de todos los que se rebelaron contra él. Y últimos capítulos, cuarta sección, capítulos 33 al 48, ahora viene el contraste. Así como hemos visto el patrón, el juicio a las naciones, Dios no tiene pacto con ellas, entonces las naciones van a ser juzgadas, pero Israel va a recibir un trato diferente por el pacto que Dios tiene con Abraham, por el pacto que Dios tiene con David, y aquí viene el destino de Israel. ¿Por qué causa fue exiliado Israel? Pues si ya nos vamos al origen del exilio de Israel, ¿cuál fue? ¿Dónde creen que empezó la grieta que se fue ampliando hasta que se rompió? ¿Dónde empezó la grieta? Porque el exilio es la consecuencia de la desobediencia. ¿Perdón? No, me estoy refiriendo al pueblo de Israel, específicamente. Al pueblo de Israel, ¿dónde comenzó la grieta que terminaría en el exilio? Pues la desobediencia. Pero también la desobediencia, ¿dónde comenzaría? No me queda duda que la desobediencia comenzó por los líderes. Por los líderes, por los gobernantes, por los sacerdotes, por los padres de familia. Ahí empezó el problema. Cuando los líderes, cuando los gobernantes, los reyes, los sacerdotes, los padres de familia, los levitas, cuando ellos no cumplieron su función de cuál era, predicarás esta palabra, enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte. Cuando eso dejó de suceder, así de terquedad, de obstinación, de insistencia, ¿qué fue pasando? Pues ya se fueron dando por vencidos y ya el sacerdote Elí veía que sus hijos andaban ahí dando un espectáculo, haciendo quedar mal el nombre del Señor y todo, y Elí no les estorbó. Elí ya viejito, ya, que hagan su vida, que es la típica frase de que le he escuchado a muchos papás. Mira, yo ya cumplí, en otras palabras, yo ya me retiré. Yo ya cumplí, yo ya les enseñé de chiquitos, ellos saben, ya que hagan su vida. Ya se los entrego a Dios. Se los entregas a Dios y ¿qué crees que hace Dios? Te los regresa. Son tus hijos. Ping-pong. No, tú edúcalos, tú enséñales, tú dirígelos, tú instrúyelos. Yo te di un mandamiento, ¿que ya lo vas a dejar de cumplir el mandamiento? No, no lo puedes dejar de cumplir. Y aquí viene el juicio a los pastores de Israel. Todos aquellos que son llamados a pastorear,
todos aquellos que están llamados a alimentar. Dice, después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Y si eres papá, ya te amolaste, eres líder. Y si tienes la responsabilidad de compartirle a alguien, ya estás en esta profecía. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? ¿Algún día podías decirle a las ovejas, las que tenemos aquí, ya sabes qué, ay, que Dios te ayude? Yo ya no le voy a dar la leche cada 3 horas. O sea, los cachorritos cada 2 horas tienen que estar, cuando están muy chiquitos, cada 2 horas ahí con el biberón, les tienes que estar dando. Y si dices, ya, que Dios les ayude, pues se te mueren. Dice, ¿acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. ¿Te das cuenta por qué son presa de cualquier animal salvaje? ¿Te das cuenta por qué son tan influenciables y por qué se van con las malas amistades? ¿Te das cuenta por qué? Pues porque tú no les estás alimentando, pues se van a ir a buscar alimento en otra parte. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a su casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel, descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor. ¿Y qué dice? Soberano. Y esto es un gran consuelo. Porque sabes que tú y yo no podemos tirar la toalla como papás, como pastores, como maestros, como líderes, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos tirar la toalla, pero si aún así se descarrían, si aún así no, o si aún así no cumplimos como debiéramos, porque pues, ¿quién puede decir que cumplió como debiera? Ahí es donde entra la soberanía de Dios y de todos modos Él va a rescatar a sus ovejas. A Él sí nadie le gana en obstinación. A Él sí nadie le gana. Y podemos ver el cumplimiento de esta profecía en Juan capítulo 10, versículo 11 al 16. Yeshua dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil.
Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Escuchaste su voz? ¿Escuchaste su voz? Si escuchaste su voz, tú eres una de sus ovejas. Y se obstinó a irte a buscarte hasta lo último de la tierra. Y al alcanzarte, ha cumplido lo que está escrito en el capítulo 36 y 37, que leeremos a continuación. Ezequiel 36, versículo 16 al 38. Y prepárense porque viene el mensaje de restauración final. El mensaje climático, el mensaje más sublime de la profecía de Ezequiel, donde vemos que al final la voluntad de Dios se hará y cumplirá todo su propósito y alcanzará a quien Él se propuso alcanzar. Ezequiel 36, 16 al 38, les leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: luego recibí este otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Y fíjense cómo se refiere a Yehezquiel, cómo se refiere a él. Hijo de hombre, Ben Adam. Hijo de hombre. Ese es un título que recibe Yeshua también, hijo de hombre. Y aquí vemos cómo la función de Ezequiel, hablándole a los exiliados, es similar a la de Yeshua, cumpliendo toda la profecía de Yehezquiel o Ezequiel. Yeshua es quien va a cumplir no nada más la profecía de Ezequiel, sino todas las profecías. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían: estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. ¿Se dan cuenta? Esto trajo deshonra al nombre de Dios, porque al ver a los israelitas entre todas las naciones decían: pues qué Dios tan débil tiene. Pero era todo parte de un plan. Entonces, me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones, el prestigio del Dios de Israel. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revelé mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Cuál es esa agua limpia que va a rociar sobre nosotros? Su palabra, su instrucción. Nos lava. Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla por medio del lavamiento por el agua, por la palabra. Así que él habla de que Yeshua nos lavó por medio de su palabra. Y dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón. ¿Se dan cuenta al final quién lo va a hacer? Entonces, tú profeta, tú papá, tú pastor, tú maestro, tú quien quiera que seas, tú unimeriano, tú sé terco y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. ¿Y qué crees? Al final el Señor, a los que Él quiere, les va a quitar ese corazón terco y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda.
Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. ¿Alguien ya ha cumplido esa profecía? ¿Alguien ya se ha avergonzado de las cosas que hizo en su terquedad, en su rebelión? Aquí es el primero. Cosas que te acuerdas y te avergüenzan y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pude haber hecho eso? Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Esto dice el Señor soberano, cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Esto somos testigos en esta generación. Somos testigos en esta generación cómo es que en los últimos 100 años prácticamente, la tierra de Israel que estaba llena de malaria, de pantanos, árida, desierto, ahora el desierto está floreciendo. Es increíble. Hay un documental que vimos, ¿se acuerdan del documental que vimos últimamente? Ahí en las alturas del Golán, lleno de ganados, huertos, viñedos. Es algo increíble, lo estamos viviendo. Los campos que estaban vacíos y desolados, a la vista de todos, se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. ¿Quién iba a decir que una ciudad high-tech de alta tecnología ahí en un lugar que estaba totalmente destruido y que ha sido destruido una y otra y otra y otra y otra vez? La ciudad de Tel Aviv, la ciudad de Beersheba, por ejemplo. Beersheba es la ciudad que fundó Abraham. Y esa ciudad, ahorita hay una serie de proyectos para que se convierta en la ciudad más moderna de Israel, y no nada más de Israel, sino una de las ciudades más modernas del mundo. Cuando te arte el internet de Solferino, puedes irte a vivir a Beersheba y ahí sí vas a tener una velocidad de internet impresionante, internet en todas partes. Y bueno, es increíble, increíble lo que Dios está haciendo en Israel. Y esto dice, entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Otra vez vuelvo a leer este versículo, cumpliré mi palabra. Ya la ha cumplido y cumplirá todo lo que falta. Esto dice el Señor soberano. Estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel. Vean lo que dice. Estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Imagínate en tiempos de la Pascua, todas las ovejas que llevaban a Jerusalén. Dice, voy a aumentar la población de Israel. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más y todos sabrán que yo soy el Señor. Decir esto en la época de Ezequiel hubiese sido equivalente a que se levantara un maya o un azteca cuando vieron los españoles y arrasaron todo y destruyeron y pusieron encima sus iglesias, encima de las pirámides. Todo. Hubiera sido el equivalente a que se levantara un azteca y dijera, un día todo esto va a ser restaurado y un día el imperio azteca va a resurgir. Si ahorita escucharas una profecía que dijera que los aztecas van a resurgir y se va a acabar toda esta colonización española y otra vez va a surgir el imperio azteca o el maya o los toltecas o lo que sea, ¿qué pensarías? Sería como, qué alucina, o sea, ¿cómo crees? Bueno, eso era equivalente a Ezequiel escribiendo estas cosas cuando estaban siendo llevados a Babilonia. El equivalente. ¿Quién lo iba a creer?
¿Y qué pasó? 2500 años después lo estamos viendo. Y no nada más fue destruida por Babilonia. Luego vinieron los persas y los griegos y los romanos y los bizantinos. Y síguele, chécate toda la historia de Israel desde esa época hasta la fecha. Y destrucción tras destrucción tras destrucción, conquista tras conquista. Y al final, el que ríe al último, ríe mejor. Al final, otra vez, la tierra de Israel en manos judías, la ciudad de Jerusalén, otra vez. Increíble. No hay manera de desafiar la palabra profética más segura. Y esta es la profecía que más estamos esperando. Ezequiel capítulo 37. Esta es la profecía de profecías. Ezequiel 37, 38 y 39. Estas profecías son las que tú y yo estamos viviendo en ese momento. Se están cumpliendo ante nuestros ojos estas profecías, Ezequiel 37 y 38 y 39 es lo que estamos esperando que suceda para que entonces venga la redención final. Ezequiel 37, ¿qué dice? El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, otra vez hijo de hombre. Qué interesante el título hijo de hombre en relación a los huesos secos. ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Y fíjense qué nivel de influencia tuvo la profecía de Ezequiel en su época, de que la manera de sepultar a los muertos cambió solamente por leer la profecía de Ezequiel. En la época de Ezequiel, ¿qué hacían con los huesos? Los echaban todos a como una fosa común. Entonces, pues obviamente cuando ya llegaban a los huesos, pues ya todos los huesos estaban mezclados. Entonces, a raíz de la profecía de Ezequiel, cambió la costumbre y con la esperanza de que un día eso se iba a cumplir, hoy un día se van a levantar los cadáveres, así los huesos, no, entonces hay que separar los huesos, hay que poner en una cajita a cada persona, porque imagínate cuando se levanten, ¿qué tal si la abuelita sale con el brazo del tío y todo? Pues no, cada quien con su esqueleto. Pero suena a risa, pero en esa época influyó. Cambió el modo de sepultura a raíz de las palabras de Ezequiel y que, ¿sabes qué? Vamos a empezar a sepultarlos cada quien con sus huesitos. Y todos en la espera de la resurrección de los muertos, cuando todos estos cadáveres se van a levantar. Y le enseña este valle de huesos secos. Quiere decir que en la época de Ezequiel era así. Mira, ahí está todo lleno de huesos. Un cementerio lleno de huesos. Y le pregunta, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Aquí podemos ver, y esto es la manera que yo lo interpreto, esto es una profecía parcial. Ahorita podemos ver ya la nación de Israel otra vez, porque aquí recuerden, Ezequiel está viendo ya el exilio, Ezequiel está viendo ya la destrucción de la nación. Entonces, simbólicamente, ¿qué representa esta profecía? La restauración de la nación. Entonces, cuando comenzó otra vez el Señor a juntar los huesos de todas las naciones y llevarlos a la tierra de Israel, ¿cuándo comenzó a suceder eso?
Un poco antes de 1948, 1948 ya se decreta la independencia, pero ya desde principios del siglo XX empezaron a ir a vivir ahí, y era gente, muchos de ellos, de los que emigraron a Israel, eran ateos incluso, que gente venía de la persecución del comunismo y todo. Realmente ni siquiera era por su fe en Dios, simplemente se fueron por buscar una mejor oportunidad de vida, porque estaban siendo perseguidos por los pogroms, por todas esas cosas que estaban pasando en Europa. Se van y empiezan a sembrar la tierra, empiezan a trabajarla, y yo así veo esto. O sea, ya la mayoría de los judíos viven allá, pero todavía no tienen espíritu. Ya se mueven, ya caminan, ya están vivos, pero todavía no tienen el espíritu de Dios en ellos. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y ahora sí, ya están allá, pero los vientos ahora nada más soplan allá, soplan de los 4 ángulos de la tierra. Ya no nada más es la resurrección, ya no nada más es la restauración de Israel en la tierra, sino Israel que está en los 4 ángulos de la tierra. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos y hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada, por lo tanto profetiza y diles: esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra, si el Señor ha hablado. Y en ese contexto de restauración de la nación, dice: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. ¿Quién es Judá y sus tribus aliadas? La tribu de Benjamín, la tribu de Leví, que se fueron también ahí a vivir en el territorio de Judá cuando se dividió el reino. Y dice, toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles: esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá, las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones, los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos, los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en 2 naciones o en 2 reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de recaer en el pecado y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David, ya para esas alturas David ya había muerto, entonces mi siervo David, pues por supuesto que es una referencia al hijo de David. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor, obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Y si dice que será David, y esto me llama la atención, si dice que será David literal, si nos vamos a decir literal, y si va a ser la resurrección de los muertos, y también David va a estar resucitado, pues ¿qué crees? Pues ahí va a estar David. Imagínate otra vez David reinando, y el hijo de David, nada más que el hijo de David
David le dice mi Señor. Entonces obviamente Yeshua estará en una posición de hijo de Dios, pero David reinando nuevamente en Israel. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno, les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Y esa es la profecía que estamos viendo cumplida ante nuestros ojos. Se están escribiendo uno por uno los nombres de todos los dispersos de Israel en esa madera. Esa madera, ese trozo de palo, ese trozo de madera, ¿qué representará? La cruz. Tu nombre, mi nombre, todos los que estamos siendo rescatados de entre las naciones, nuestros nombres están siendo escritos y estamos siendo unidos a la nación. ¿Y cuándo se cumplirá completamente? Y cuando literalmente volveremos a la tierra de Israel. Cuando ya podremos habitar la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ya no tendrás problemas con el ministerio del interior. Y cuando dejarás de recibir un permiso por 3 meses. Porque si tú vas a Israel y llegas ahí al aeropuerto, pues para empezar ahorita ni te dejan entrar por toda la cuarentena. Pero si ya pasa todo esto y llegaras y llegas ahí con la persona de migración y les enseñas Ezequiel capítulo 37 y diles, pues yo vengo aquí a cumplir la profecía de Ezequiel, es decir, pues muchas felicidades, pero te doy 3 meses y di que te fue bien, ¿no? Si no es que te dicen, no, este está loco, regrésenlo. Entonces, ¿cuándo recibirás ya no una visa, sino un pasaporte permanente del Rey de Reyes, firmado por el Rey de Reyes de Israel? ¿Cuándo? Ezequiel capítulo 38 y 39, ahí está la clave. Ezequiel capítulo 38 y 39 habla de la guerra de Gog y Magog. Gog y Magog. No es Gol y Magog, es Gog y Magog. Guerra de Gog y Magog, que es el preámbulo al Armagedón. El Armagedón, ya cuando Yeshua regresa, ahí acaba con la rebelión del ser humano y ahí restaura completamente a la nación de Israel. Y les puse el texto donde ya claramente se escribe en qué momento terminará la cautividad de Jacob. Ezequiel capítulo 39, versículo 25 al 29, viene después de un ataque sorpresivo sobre los montes de Israel. Y se mencionan ahí algunas naciones, Gog y Magog, y Tubal, y Persia. Y se mencionan ahí algunas naciones que se ha especulado por años quiénes serán esas naciones. Algunas están totalmente identificadas. La identidad de Gog y Magog es muy controversial, pero se menciona Persia, por ejemplo, que es el actual Irán, y que Irán es una de las naciones que ha amenazado a Israel, y todo el tema ahorita nuclear con Irán está relacionado con esta profecía. Y en el capítulo 38 y 39 se narra esa invasión sorpresiva sobre Israel, y al final Israel gana milagrosamente esa guerra, y después de que termine esa guerra, ¿qué sucede? Versículos 25 al 29. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor, el Eterno, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Ahora, ¿cuándo? Después de esa guerra. Porque aquí ya Ezequiel 39, 25 al 29, yo ya les pongo después de la descripción, porque ahí te describe ahí con lujo de detalle que cae fuego del cielo y cómo arrasa a Dios con toda la multitud que viene en contra de Israel y los deja ahí muertos sus cadáveres. Y después de esa ese gran desplante de poder, de defensa de parte del Dios de Israel, dice, ahora volveré la cautividad de Jacob. En ese momento termina la cautividad de Jacob, termina el exilio, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre.
y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Ahí se cumplirá. Allá vivirán en la tierra, allá ninguno de la casa de Israel quedará fuera, el remanente de la casa de Israel volverá, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová, el que será, el que es y el que fue su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí, ¿y qué dice? A ninguno de ellos. Ahora sí ya, cuando eso suceda, ya no estará uno en Solferino y otro allá en Chiquilano. Ya, ninguno de ellos estará fuera de la tierra prometida. Ni esconderé más de ellos mi rostro. Ahora sí ya no va a ser con imaginación, porque pues todo lo que oramos y alabamos, todo pues es en imaginación. En realidad no le vemos, pero ya aquí le veremos cara a cara y estará su presencia entre nosotros. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. Y capítulos 40 al 48 se habla de un templo que ha de reconstruirse, que por supuesto no pudo haber sido el segundo templo, porque Ezequiel escribe después de que es destruido el primer templo, se construye un segundo templo, también es destruido, y aquí ya se habla de otro templo, incluso se dan dimensiones de ese templo que se va a construir. El Instituto del Templo, los que ahorita están en planes de la reconstrucción del tercer templo, toman las medidas que aparecen en la profecía de Ezequiel como fundamento para la arquitectura del templo que están queriendo construir. Y en el último capítulo, en el capítulo 48, versículo 29 al 35, dice: esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad. Y aquí ya se habla de la repartición de la tierra. Ahí en ese momento de redención, esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas serán sus porciones, ha dicho el Eterno, el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4,500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel: 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra, al lado oriental 4,500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra, al lado del sur 4,500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra, y al lado occidental 4,500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. Esto mismo se menciona en Apocalipsis con respecto a la Jerusalén, que tendrá puertas por las cuales entrarán las tribus de Israel, y en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Yud Hei Vav Hei, o Yehovah, el que será, el que es y el que fue, Shama. Shama, ¿qué significa Shama? Allá, el Señor allá. ¿Qué quiere decir? Su presencia está allá. O sea, la ciudad de Jerusalén tendrá una manera de referirse a Jerusalén y dirán: la presencia de Dios está en Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque ahí va a estar David, ahí va a estar Yeshua, el hijo de David. Yeshua es el Hijo de Dios, la presencia de Dios en este mundo. Y ahí concluye la profecía de Ezequiel. ¿Y cuál es nuestra oración por la revelación de esta pieza 26 del rompecabezas? El texto de Ezequiel 37, 15 al 22, que cuando no conocíamos el misterio de las 2 casas de Israel, pues leíamos este texto y luego leíamos otros textos similares en el Nuevo Testamento y nos pasaban de noche, o sea, no los ligábamos, no los conectábamos, pero ahora que se nos ha revelado el misterio que se le reveló al apóstol Pablo, ya podemos leer este texto y ya podemos armonizarlo con otros textos del Nuevo Testamento que nos hablan de lo mismo.
Ezequiel 37, 15 al 22. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Yosef, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el que será, el que es y el que fue el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Cumplimiento, Juan capítulo 11, 45 al 56. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él, después de la resurrección de Lázaro. Dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno. Ahí está la unión de los dos palos. Ahí está lo que Yeshua en una cruz habría de cumplir. Yeshua en una cruz, dos palos, dos trozos de madera, unidos. Él en esa cruz uniendo a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y no solamente por la nación. Caifás profetizó, era el sumo sacerdote, profetiza que Yeshua va a morir por la nación judía, y no solamente por la nación judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, lo que está pasando actualmente, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Ahí está ahorita Yeshua predicando con sus discípulos a Efraín. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando esto suceda, cuando el misterio de las dos casas se empiece a dar a conocer, cuando los cursos de Xavi y Gretel cada vez más gente los conozca, entonces está cerca la fiesta de la Pascua. Pero en esa fiesta de la Pascua ya no se dirá que Dios nos sacó de Egipto, sino que nos sacó ¿de dónde? De todas las naciones donde hemos estado. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Yeshua. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Cada año, en la fiesta de la Pascua, ¿qué decimos? Cuando termina la fiesta, ¿qué decimos? Próximo año en Jerusalén. Y todos los años nos preguntamos: ¿será este año? ¿Será en la próxima fiesta de las trompetas? ¿Será este año? Y eso es lo que estamos esperando. ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo será? ¿Qué dijo Yeshua en esa cena cuando tomó la copa del final, la copa de Birkat Hamazon? ¿Qué dijo? No beberé de esta copa, no beberé del fruto de la vid. ¿Hasta qué? Hasta que lo beba nuevamente con ustedes en el reino. Y ese es nuestro más grande anhelo. Ese es el anhelo que él tuvo. En Mateo 23, 37 al 39 vemos que ese era el anhelo. Eso es lo que él quiso hacer cuando vino por primera vez. Eso es lo que quiso hacer, pero ¿qué creen? La nación no estaba lista. La nación no estaba lista. La nación fue rebelde, la nación fue terca. ¿Pero qué hizo? ¿Se dio por vencido? No. Dijo: no, ok, me voy a ir por los más tercos. Ah, no quieren. Bueno,
me voy por los más tercos. 2000 años yendo a las naciones a perseguir a ¿quiénes? ¿Quiénes fueron los más tercos? A los exiliados de Israel, a los más tercos. Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Y qué les parece? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Adonai. ¿Qué significa Baruch haba? Baruch haba significa bienvenido. Hasta que me des la bienvenida. Me voy a desaparecer hasta que estés clamando, dándome la bienvenida. Y por último, el misterio que el apóstol Pablo comprendió. El misterio que ha estado oculto a lo largo de los siglos, pero que en los posteriores tiempos se ha de dar a conocer. El misterio de que los gentiles, las naciones que escuchan la voz, que regresan, son coherederos y miembros del mismo pueblo. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos, dice el apóstol Pablo, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, las naciones en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. La sangre del Cordero, ¿para quién fue? Para los israelitas en Egipto. Habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿a qué se refiere? A los dogmas de los hombres, a la tradición oral que mantenía separados a los judíos de los gentiles, a esta tradición que mantenía a Pedro no queriendo juntarse con el centurión romano y con los gentiles. Pero él viene a derribar todo eso y a unir nuevamente a ambos pueblos. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estábamos en el exilio y a los que estaban cerca a la casa de Judá. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o arrimados o ciudadanos de segunda categoría, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshua el Mesías mismo, la principal piedra del ángulo. Van a ver la casita que estamos construyendo de las ovejitas. Mi sobrino Fer, que está haciendo toda la planeación de eso, dice, oye, por fin pude entender qué es eso de la piedra del ángulo. Dice, wow, no había entendido eso de la piedra del ángulo. Dice, la piedra del ángulo es la que se le pone arriba, en el ángulo de arriba, a las paredes, y todas las paredes coinciden. Si hay dos paredes, en este caso dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá, son dos paredes que se juntan arriba con una piedra del ángulo. Si se quita esa piedra del ángulo, ¿qué pasa? Se desmorona la construcción. Así que dos pueblos, dos maderas, dos palos unidos en la cruz. Ahí está la reconciliación, ahí está la unidad del pueblo de Israel. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua, el Mesías, el ungido, el rey de Israel mismo,
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y eso es todo. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¿En qué terminará la historia de la humanidad? Las dos casas unidas una vez más. Los rebeldes, ultra rebeldes, duros de corazón, obstinados ante la realeza que se obstinó más y su cabeza que se inclinó en esa cruz para volvernos a ser uno en su mano. Texto a memorizar, Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Padre, te damos gracias por una pieza más de este gran rompecabezas profético, de esta gran imagen de romance, de amor, de perseverancia, de obstinación, de la realeza que se obstinó aún más que nuestra terquedad y nuestra obstinación. Fuiste como un diamante, Señor. Si se trata de ser obstinados, no hay un diamante más hermoso, más precioso que tú. Gracias, Señor, por esa realeza que se obstinó, por tu cabeza que se inclinó para amarnos, para rescatarnos en la cruz. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.